muchísimas gracias por la asistencia al taller Derechos y Deberes y Empoderamiento para Transformar Vidas. Esperemos que con los elementos adquiridos en el día de hoy podamos tener nuevas posibilidades de gestionar, de realizar procesos de autogestión para que realmente logremos el máximo de participación social. En el día de hoy nos acompaña la profesional Jamie Carolina Beltrán Rodríguez. Ella es trabajadora social del área de rehabilitación personas ciegas y del programa de habilitación básica funcional del CRAC. Jamie en su tiempo libre se dedica a entrenar fútbol sonoro, realizar prácticas de baile y también le gusta escribir. Además, conforma una red de mujeres con discapacidad y es cuidadora de su hija de 5 años, quien tiene una condición de discapacidad visual. Contarles que además a partir de las 8:30 de la mañana se conectará y hará ingreso a la reunión el profesional Henry Ernesto Salazar. Él es licenciado en Ciencias Sociales y especialista en Ciencias Políticas. Es un funcionario del Instituto de Acción y Participación Ciudadana de la ciudad de Bogotá y docente de la Universidad Distrital. Con sus aportes también pensamos que podemos complementar de manera importante toda la propuesta que tenemos para el taller del día de hoy. Una vez él haga el ingreso, nuevamente le daremos la bienvenida y para que ustedes lo reconozcan e identifiquen que ya está dentro del taller. La dinámica enseguida la profesional Jamie nos la va a explicar. La idea es que tengamos los micrófonos cerrados mientras que se hagan, digamos, la socialización de los temas generales y habrá unos momentos para realizar preguntas que quienes ya conozcan y tengan mayor familiaridad con la plataforma lo podrán hacer levantando la manito y quienes no, pues nos pedirán la palabra de manera organizada y yo se las iré dando. Igualmente, durante el desarrollo del taller iremos socializando por el chat dos instrumentos. Uno, para que por favor nos apoyen en diligenciar la encuesta de asistencia al taller del día de hoy. Y al final vamos a poner también un instrumento para evaluar un poco el desarrollo del taller en lo que tiene que ver con la satisfacción, con el fin de que no estemos interrumpiendo permanentemente para hacerles la recordación. Les pedimos pues encarecidamente tenerlo muy en cuenta. Se meten, ingresan al chat, allí le dan clic en el enlace y pueden llenar la información solicitada, que realmente es una información muy sencilla. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Le voy a dar entonces la palabra a la profesional Jamie. Jamie, muy buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, señora, por la invitación a este espacio y agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, por estar aquí muy motivados a escuchar un poco frente a lo que nos atañe a todos y es el tema de los derechos y los deberes que tenemos como personas con discapacidad y pues hacer que los procesos de inclusión sean reales desde una participación y una incidencia desde nosotros mismos. Entonces, antes de iniciar, quisiera preguntar si me están escuchando bien, si está bien el audio, para que Norita, por favor, me confirme si está bien el audio. Sí, se escucha de manera clara. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces, antes de dar inicio, pues, quisiera primeramente, pues, preguntarles, no sino comentarles que tenemos una preocupación frente a todo lo que ha sido los procesos de inclusión y de participación y la autogestión por parte de las personas con discapacidad y sus familias, porque pues de alguna forma no se pueden hacer procesos de inclusión cuando las mismas personas o los familiares no acudimos a los diferentes espacios que se habilitan para la población con discapacidad. Hay una preocupación gigante a nivel nacional frente a esos pocos espacios que hay y pues la necesidad de que la población participe y hagan incidencia
de diferentes formas, que se aprovechen, digamos, que los presupuestos que se habilitan en las gobernaciones, también en la ciudad de Bogotá, frente a que no llegan propuestas por parte de la población con discapacidad y pues digamos que surgen interrogantes frente a, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que la población con discapacidad no está teniendo los elementos necesarios para poder lograr estas gestiones y poder empoderarse frente a sus derechos y deberes? ¿O qué es lo que realmente la población con discapacidad está buscando o espera que el Estado y las instituciones del Estado brinden para que haya una mejor participación y una mejor incidencia e inclusión social en todos los espacios? Por esta razón, pues estamos también haciendo este taller con ese propósito de recordar, pues digamos que no solamente en el marco de los derechos, sino también los deberes como población con discapacidad y también ese debe ser de las familias que tienen en su núcleo familiar personas con discapacidad, ya sean hijos, parejas o algún otro familiar que está involucrado dentro del núcleo familiar y que también es importante rescatar ese valor de la familia, la importancia de que la familia apoye a los procesos de gestión y autogestión de las personas con discapacidad, especialmente también a los niños. Los niños tienen unos derechos, pero los deberes parten del acompañamiento de los padres y son los padres quienes deben orientar todo ese proceso de participación e incidencia de los menores de edad. Y pues son como la base para que haya realmente ese proceso de inclusión y hace parte también de ese proceso de la aceptación de la discapacidad, entendiendo que la discapacidad no solamente afecta a la persona quien vive como tal la discapacidad, sino también a un núcleo familiar, una familia, una comunidad en específico. Entonces es importante pues que se reconozcan estas cosas y partir de que el principal vínculo, la principal vía y quien fortalece los procesos de participación es la familia. Entonces vamos a arrancar con inicialmente recordando qué es eso de los derechos de las personas con discapacidad y de dónde surgen, digamos que toda la normatividad que compete frente a la exigibilidad y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces voy a colocar un videíto, espero que les guste, es demasiado descriptivo, esperemos que quede clara la información y de allí arrancamos seguimos con el tema. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Uno de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fui registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo.
¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. Vaya sangría decimal. ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya, parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Los nuevos geles hidratantes de Pond's tienen... Bueno, como les comentaba, es un video muy cortito. Es un día común en donde pues se ve una historia de Laura, muchas Lauras en diferentes contextos, no solamente en el ámbito laboral, sino también en la parte educativa, en la parte deportiva, en cualquiera de los escenarios donde las personas con discapacidad pueden participar, si lo desean hacer, obviamente bajo algo que se llaman los ajustes razonables, que parten un poco de los apoyos que pueden brindar las instituciones y las personas también para que se puedan realizar las actividades y las personas con discapacidad puedan interactuar y desarrollar, digamos, que sus roles de la mejor manera, sin que tenga una magnitud de barreras que impida esa participación. Pero para lograr, digamos, que todos estos ajustes razonables, todo debe partir de algo. Primero, el reconocimiento de los derechos como persona con discapacidad. ¿Cuáles son esos derechos que tienen las personas con discapacidad? Son los mismos derechos fundamentales que tienen todas las personas: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, al vestuario, el derecho a la participación, el derecho a una sexualidad libre y con decisiones autónomas sobre su propio cuerpo. También el derecho a una educación, pero esa educación debe ir ajustada a las necesidades de
de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los profesionales que están en las universidades que también tienen una discapacidad, digamos que parte también de la necesidad de esa persona, pensando que la discapacidad no es no es la afectación de una sociedad, sino que la discapacidad se ve y se refleja cuando existen barreras y no se logran superar esas barreras. Es ahí cuando ya hablamos de discapacidades. Y pues para superar las barreras y todo este tipo de situaciones, la mejor forma es primero contar con el apoyo de todas las redes que podamos encontrar en el camino, pero la principal red es el de la familia, quienes inculcan unos principios y unos valores, quienes ayudan a la persona con discapacidad, ya sea niño o adulto, a entender qué es eso de la discapacidad y a buscar las herramientas necesarias para poder desarrollarse inicialmente dentro de su núcleo familiar, que pueda orientarse en su casa, que pueda realizar actividades diarias, que pueda realizar en la parte educativa, puedan tener apoyos entre los padres con sus hijos en la elaboración de sus tareas, en el manejo de la comunicación, importante la comunicación en la familia, y la comunicación no es todo el tiempo señalar a la persona que no puede hacer, poner como limitaciones, porque pues eso es lo que entonces se está generándole eso a la persona desde niño, a que todo está en las limitaciones que uno tiene en su cabeza. No, las limitaciones están afuera, son las que tenemos que superar, y obviamente pasa por un proceso, y ese proceso es desde la aceptación, y pues luego de una aceptación vienen los procesos de rehabilitación y habilitación, donde las instituciones como el CRAC nos brindan la posibilidad de adquirir herramientas para poder superar las barreras que la discapacidad atrae debido a los contextos sociales, y pues digamos que nos dan como toda una serie de acompañamientos obviamente desde profesionales que tienen conocimiento de la discapacidad, pero que saben cómo orientar a una persona y a una familia en un proceso de rehabilitación. Y pues recordar también que esos procesos de rehabilitación no solamente se hacen efectivos dentro de la institución, sino cuando salimos de la institución y logramos involucrarnos socialmente y logramos participar. Y el participar no es ir al taller, firmar la asistencia e ir, no. Participar consiste en escuchar, en tratar de entender lo que me quieren dar a entender en el taller, el objetivo del taller, el poder interactuar con las personas que están en el taller, poder llevarme una reflexión y poder hacer una autocrítica, pero una autocrítica que me invite a hacer cosas y a superar esas situaciones que de pronto tengo en el momento y que no sabía, pero pues en el taller pude recoger elementos que me pueden servir. Y esos elementos hacen parte, pues digamos, de la fuerza que invita a la autogestión. Y la autogestión es otro de los elementos que una persona con discapacidad debe tener en cuenta. Si nosotros no autogestionamos, muy difícilmente las cosas se nos van a dar. Anteriormente, pues se hablaba mucho del asistencialismo, se hablaba de que pues, las instituciones tenían el deber de darnos todo. Ahorita ya no hablamos de que la institución tiene que darnos todo. Las instituciones deben garantizar derechos, debe facilitar procesos, debe facilitar herramientas, debe brindar orientaciones y debe brindar recursos para que las personas con discapacidad y sus familias logren ejecutar, logren emprender, logren realizar metas, logren formarse académicamente, porque es importante también la formación académica, y logren, digamos que, participar de una manera efectiva, aprovechando los recursos que están en el entorno. Importante también que la participación y el tema del reconocimiento de derechos esté también atado a esos deberes. Ya tengo los elementos, ya conozco de derechos, pero pues ¿cuál es mi deber socialmente como persona con discapacidad? ¿Cuál es mi deber como familiar en apoyar a mi hijo o a mi hija a que realice ciertas actividades y ciertas labores, en acompañar en los procesos de rehabilitación y habilitación? ¿Cuál es mi deber de exigir a una institución desde el uso de los mecanismos de protección de derechos, recordando estos mecanismos como solicitudes, como derechos de petición,
tutelas, desacatos y demás procesos legales que nos permiten dar una respuesta a la necesidad o a lo que se solicita en el momento. Pero quienes apoyan, digamos que todo este tipo de situaciones legales que normalmente nosotros no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, ni siquiera cómo redactar una solicitud, nos apoyan las instituciones o entes gubernamentales que están en nuestros territorios, que son las defensorías del pueblo, las personerías jurídicas, donde nos facilitan consultorías jurídicas gratuitas donde podemos acudir a hacer la solicitud. Nosotros tenemos la necesidad, vamos y acudimos a este lugar y solicitamos el apoyo y la ayuda. A eso le hablamos apoyos y ajustes. Ajustar nuestras necesidades teniendo en cuenta los recursos que nos brindan las instituciones y las personas para que logremos alcanzar ciertas metas. Muchas veces no conocemos de estos espacios porque también a las instituciones les hace falta difundir e informar estos espacios o los programas y proyectos que hay en las alcaldías y en las gobernaciones y en ciertas fundaciones e instituciones que trabajan con población con discapacidad, y a veces esa información tampoco es accesible y es ahí donde nos llega a medias la información y la otra parte queda perdida. Entonces digamos que el deber también está en ese deber ser de las mismas instituciones también, de ajustar su información y todo lo que brindan a la población con discapacidad desde los ajustes razonables que nos van a permitir pues mejorar en todos los ámbitos, que es lo ideal. También hay algo muy importante y es que existen 5 principios para promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad, y esos principios y todo proyecto y toda institución que quiera apoyar debe partir desde la no discriminación. No se debe permitir la discriminación de ningún tipo de persona, ya sea por su discapacidad, ya sea por su condición socioeconómica, ya sea por la situación en la que se encuentre. No se debe permitir la discriminación. En segundo lugar, la participación y la inclusión plena y efectiva de la sociedad también parte no solamente de la institución, sino también de nosotros mismos como personas con discapacidad. El tercero es el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Pero esa aceptación también surge de nosotros mismos, que aceptemos la discapacidad, que aceptemos nuestras diferencias, porque todas las personas, independientemente de que tengan o no tengan una discapacidad, tenemos unas diferencias y unas particularidades que nos hacen diferentes, pero eso no significa que no sean normales, porque hablando desde el concepto de la normalidad, entendiendo que la normalidad es que todas las personas somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos procesos de aprendizaje diferentes y pues vivimos la discapacidad de manera diferente, pero eso no implica que no se pueda hacer y se pueda construir proyectos de vida y no se puede hacer, y eso parte desde la aceptación. Ya así como yo me veo, me siento, así mismo me van a ver y me van a aceptar las demás personas. El cuarto es sobre la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades debe partir primero, pues hablándolo en temas laborales, por decir algo, deben partir primero, pues si yo quiero buscar una posibilidad laboral, también debe existir un ejercicio de formación académica, una preparación que también me permita construir un perfil profesional y que me invite a postularme a X o Y propuesta teniendo en cuenta ese perfil y esa capacidad que tenemos, y de alguna forma poder manifestar el interés de poder participar en la convocatoria. Pero si nosotros nos vamos a presentar a X convocatoria, pero no tenemos ni siquiera la movilidad, no nos movilizamos, no tenemos una independencia, muy difícilmente nos van a contratar. Entonces, cuando no vemos eso, lo primero que decimos es que nos están excluyendo. Y pues no debería ser así. Hay que ser autónomos, hay que tener una preparación y ahí sí postularme de acuerdo pues a esos perfiles a los cuales mi perfil profesional tiene ese alcance. Otro es el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer. Dentro de la población con discapacidad, y
sin discapacidad, hombres y mujeres deben tener y deben partir desde la igualdad y la equidad de oportunidades. Hombres y mujeres tienen la misma capacidad para poder salir a emprender, hacer, participar. No porque eres mujer y porque tienes una discapacidad, entonces es mejor quédate tú en la casa y pues yo soy el hombre y yo voy a salir. No, debe partir desde la igualdad y desde la equidad, independientemente si hay o no hay discapacidad. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y sus derechos a preservar su identidad. Todo niño, toda niña en su parte académica, pongámoslo en ese lado, tiene su proceso académico. No todos los niños, el hecho de que tenga una discapacidad no implica que el niño no pueda estudiar, si puede estudiar, qué puede hacer, sí puede hacer, pero obviamente necesita de un acompañamiento y de unos ajustes razonables para que pueda alcanzar esos logros y esas metas académicas, pero tampoco le podemos exigir que tiene que rendir igual que los demás. No, cada niño, cada niña tiene un proceso de aprendizaje distinto y tiene maneras distintas de aprender y de hacer, y pues de esa misma forma pues se deben ajustar o se deben desarrollar metodologías consensadas entre docentes, tiflólogos, entre padres de familia, porque algo importante que deben tener en cuenta los padres de familia es que las instituciones educativas son un facilitador de la educación, pero ellos no están en la obligación de, digámoslo así, de criar al hijo y entonces aparte de eso infundarle valores y demás cosas, no, porque ellos son facilitadores, pero los padres de familia tienen la obligación de acompañar los procesos de sus hijos. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Para aprender a tomar decisiones debe partirse desde la niñez, donde se debe inculcar al niño y a la niña a que deben aprender a tomar decisiones. Y no cualquier decisión, deben ser decisiones que deben partir desde la autonomía, deben partir desde unos valores y debe partir obviamente desde una gama de posibilidades de poder elegir a tomar decisiones, ya sea sobre mi cuerpo, ya sea sobre mis proyectos de vida y ya sea también sobre mis habilidades y capacidades. Entonces, todas las personas con discapacidad tienen el derecho y tienen la autonomía a tomar decisiones, y no porque se llegue a los 21 años, 30 años, porque se tiene la discapacidad, los padres son los que toman la decisión sobre los hijos, no porque la discapacidad no debe impedir que tomen decisiones, sino que pues se debe dar esa autonomía y esa independencia para que aprendan desde la niñez a ser autónomos y a ser independientes, para que así mismo cuando se llegue a la edad adulta alcancen esa mayor autonomía, teniendo en cuenta pues todo lo aprendido en los procesos de rehabilitación, todo lo que nos puede brindar los profesionales, todo lo que nos puede brindar la misma vida, pero también la construcción del proyecto de vida que pues se da en su momento y pues que debe ser respetado pues por las personas porque son decisiones autónomas. Digamos que desde estos principios y desde estos procesos es que desde ahí surge el tema de la inclusión, y la inclusión partiendo desde la misma persona y aprovechando pues digamos que los diferentes espacios que hay, implica de disciplina, implica también de la responsabilidad y el compromiso como ciudadanos, como personas y como padres o como familiares en la construcción de un proceso, un espacio de inclusión realmente efectivo. Recordar también que, bueno, también nosotros tenemos un marco normativo el cual nos podemos apoyar para la exigibilidad de los derechos, y está pues la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que surgió desde el 2006 a raíz de la movilización de la misma población con discapacidad e instituciones que buscaban la inclusión y la participación de la población con discapacidad y la garantía y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, están los derechos fundamentales. También encontramos la Ley 1618, que nos permite de alguna forma tener un marco normativo donde nos amplía todo el tema de accesibilidad, todo el tema de la participación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todo con ajustes razonables y desde un enfoque diferencial que nos va a permitir acceder a cada uno de los espacios
de participación. Tenemos el decreto 1421 que pues, nos va a permitir apoyarnos como padres de familia en los procesos de educación de los niños, donde pues al conocer de este decreto podemos exigir a las instituciones educativas que presten sus ajustes razonables, todo siempre desde el mecanismo legal y desde una exigibilidad respetuosa por escrito, acudiendo a las rutas que tiene cada institución educativa, y esas rutas empiezan desde el diálogo de los padres con los entes de la institución, coordinadores académicos, directores de curso, como los llamen en cada una de las instituciones, el llegar en acuerdos, cómo va a ser ese proceso de aprendizaje de los niños, cómo van a hacer la adaptación de sus guías, cómo podemos hacer para que el niño responda a sus evaluaciones, a sus logros, pero teniendo en cuenta todo el tema de los ajustes razonables. Entonces el decreto 1421 permite tener esa posibilidad, y Secretaría de Educación es el ente gubernamental que regula las instituciones educativas en el país para que puedan apoyarse en la Secretaría, en hacer sus notificaciones por escrito y a la institución educativa siempre de manera escrita. Quienes deben hacer, pues digamos que las solicitudes en este caso son los padres de familia, que son en este caso defensores de los derechos de los niños y las niñas en el país. Tenemos también la ley de víctimas, que nos permite de alguna forma también dar un reconocimiento a aquellas personas con discapacidad que por culpa del conflicto armado adquirieron una discapacidad, y pues de alguna forma requiere esa doble reparación como persona con discapacidad, pero también como persona víctima del conflicto armado, y obviamente desde unos ajustes y desde unas propuestas que el Estado brinda a la población víctima del conflicto y con discapacidad, la reparación de aquellos derechos. Y así una gama de artículos y una gama de leyes que nos permiten tener ese marco general que nos va a permitir apoyarnos en los procesos de autogestión y gestión de nuestras necesidades, partiendo desde el marco normativo. Todo debe ser justificado, todo debe tener un argumento, una razón de ser, y siempre debe hacerse de manera respetuosa para poder tener una respuesta. Muchas veces las respuestas son demoradas o a veces la respuesta no es la correcta, pero muchas veces es por desconocimiento o porque sencillamente desistimos de los procesos. Si me negaron inicialmente el derecho de petición, pues acudamos a la segunda instancia, que son las tutelas, para casos médicos. Cuando nos niegan la rehabilitación o la habilitación o un tratamiento médico, acudamos a las tutelas después de haber pasado por un derecho de petición, siempre teniendo los argumentos de manera respetuosa y no ir allá a la institución a insultar a todo el mundo, porque eso lo que va a generar son más barreras, que las puertas se cierren y que no nos presten atención. La manera de exigir... Perdón, Jamie, te quería confirmar que en este momento ya hizo ingreso a la reunión el profesional Henry Ernesto Salazar, un invitado especial, como les dijimos al principio del taller del día de hoy. Él hará parte y nos acompañará en el resto del taller. Les recuerdo, es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Ciencias Políticas, es un funcionario del Instituto de Acción y Participación Ciudadano, además docente de la Universidad Distrital. Muchas gracias, doctor Henry, bienvenido, y agradecerle todo el apoyo que nos pueda dar para el día de hoy con esta actividad. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Jamie, que muy cordialmente me invitó a compartir un rato con ustedes. Muchísimas gracias. Enricillo. Cuéntame. Entonces, pues te damos la palabra para que su merced pues, nos logres contextualizar un poco cuáles han sido esos espacios de participación en los que la población con discapacidad puede acceder, y de qué manera se puede participar y de qué manera se puede lograr la autogestión por parte de las mismas personas con discapacidad y de sus familias. Listo, vale, bueno, perfecto. Entonces, iniciemos con preguntarnos qué entendemos por participar. ¿Qué entienden ustedes por participar? No sé quién me pudiera ayudar con la moderación.
Quienes alcen la mano o escriban por el chat o desean intervenir abriendo el micrófono. Hola, ¿puedo Con intervenir? con mucho gusto. Igual, quienes puedan alzar la manito, yo les voy dando la palabra en orden, o si todavía no logran manejar, digamos, este recurso que tiene la plataforma, por favor, piden la palabra con la voz. ¿Listo? Adelante la señora que quería intervenir, luego interviene Omaira y luego quien está registrado como María. Adelante. La señora que inició la palabra, por favor. Buenos días. Es que yo tenía una inquietud respecto a lo que estaban hablando anteriormente. ¿Puedo hacerla en este momento o...? Cuéntenos relacionado con qué, por favor. Es que estaba hablando muy rápido y pues yo estaba también un poquito entretenida, pero escuché hablar algo sobre lo de las víctimas. Ella nombró una ley, me gustaría conocerla y pues porque en este momento estoy teniendo problemas con eso. Mis papás pues son de tercera edad y están con la cosa de que necesitan eso, pero mi hijo tiene discapacidad visual y entonces allá le dicen que es por culpa mía y de mi hijo, que porque no tenemos certificado de discapacidad que no nos han dado en el municipio y que por eso pues tampoco le solucionan a ellos. Ok, entiendo la pregunta. Bueno, si inicialmente aquellas personas que tienen procesos por ser víctimas del conflicto armado, la ley de víctimas, la 1448, no, pues tiene, pues digamos que en su marco normativo toda una serie de reparación y unas condiciones para adquirir estas reparaciones. En los procesos que actualmente se están llevando para indemnización y reparación a las víctimas, uno de los requisitos que están solicitando para poder ingresar al proceso, o ya sea para el desembolso de los dineros o ya sea recursos en especie, debe tener que contar con el certificado de discapacidad que otorga la Secretaría de Salud, ya sea en su municipio, en su departamento de la ciudad de Bogotá, por Secretaría de Salud. Entonces, ya cuando tengan ese certificado, se debe hacer la erradicación con demás documentación, la cual solicitan para el proceso y radicarse en la ley de víctimas para que puedan, digamos, que recibir la ayuda y pues los tendrían, entre comillas, como población priorizada. A Jamie, que muy cordialmente me invitó a compartir un rato con ustedes. Muchísimas gracias. Enricillo. Cuéntame. Entonces, pues te damos la palabra para que su merced pues nos logres contextualizar un poco cuáles han sido esos espacios de participación en los que la población con discapacidad puede acceder y de qué manera se puede participar y de qué manera se puede lograr la autogestión por parte de las mismas personas con discapacidad y de sus familias. Listo, vale, bueno, perfecto. Entonces, iniciemos con preguntarnos qué entendemos por participar. ¿Qué entienden ustedes por participar? No sé quién me pudiera ayudar con la moderación. Quienes alcen la mano o escriban por el chat o desean intervenir abriendo el micrófono. Hola, ¿puedo intervenir? Con mucho gusto. Igual, quienes puedan alzar la manito, yo les voy dando la palabra en orden, o si todavía no logran manejar, digamos, este recurso que tiene la plataforma, por favor, piden la palabra con la voz. ¿Listo? Adelante la señora que quería intervenir, luego interviene Omaira y luego quien está registrado como María. Adelante. La señora que inició la palabra, por favor. Buenos días. Es que yo tenía una inquietud respecto a lo que estaban hablando anteriormente. ¿Puedo hacerla en este momento o...? Cuéntenos relacionado con qué, por favor.
Es que estaba hablando muy rápido y pues yo estaba también un poquito entretenida, pero escuché hablar algo sobre lo de las víctimas. Ella nombró una ley, me gustaría conocerla y pues porque en este momento estoy teniendo problemas con eso. Mis papás pues son de tercera edad y están con la cosa de que necesitan eso, pero mi hijo tiene discapacidad visual y entonces allá le dicen que es por culpa mía y de mi hijo, que porque no tenemos certificado de discapacidad que no nos han dado en el municipio y que por eso pues tampoco le solucionan a ellos. Ok, entiendo la pregunta. Bueno, si inicialmente aquellas personas que tienen procesos por ser víctimas de conflicto armado, la ley de víctimas, la 1448, no, pues tiene, pues digamos que en su marco normativo toda una serie de reparación y unas condiciones para adquirir estas reparaciones. En los procesos que actualmente se están llevando para indemnización y reparación a las víctimas, uno de los requisitos que están solicitando para poder ingresar al proceso, o ya sea para el desembolso de los dineros o ya sea recursos en especie, debe tener contar con el certificado de discapacidad que otorga la Secretaría de Salud, perdón, ya sea en su municipio, en su departamento de la ciudad de Bogotá, por Secretaría de Salud. Entonces, ya cuando tengan ese certificado, se debe hacer la erradicación con demás documentación, la cual solicitan para el proceso, y radicarse en la ley de víctimas para que puedan, digamos, que recibir la ayuda y pues los tendrían, entre comillas, como población priorizada para recibir las ayudas y las reparaciones. Muchísimas gracias, Jenny, por la aclaración. Continúa la señora María, por favor, haciendo la pregunta o seguramente respondiendo la inquietud que nos lanzaba ahora el profesional Henry. ¿Qué se entiende por participación? Adelante, anímense a participar, valga la redundancia. Sí, justo hablando de participación. Edwin David, por favor, entonces tiene la palabra. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, me llamo Edwin David Cardona, soy de la regional de Barranquilla, una preferida Soto. Yo lo entiendo sobre participar, como su nombre lo indica, es bastante, digamos, obvio, es intervenir, opinar sobre algún tema en específico que se está dando en la reunión o cualquier tema, ya sea, ya sea una pregunta seria o cualquier pregunta que se le venga a la mente a la persona que está preguntando. Bueno, tiene la palabra, vamos a dar la palabra a dos personas más que hay en este momento con la mano levantada para que seguramente Henry nos pueda seguir apoyando. Edwin David, adelante. Ok, María vuelve y levanta la manito, por favor. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Ok. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Daudos Martínez. Soy persona con baja visión, vengo de la ciudad de Barranquilla y estoy aquí de parte de la profesora Lía Soto. Y bueno, participar para mí, como el nombre lo indica, vendría significando hacer parte. Puede ser parte de una reunión como esta, que prácticamente ya por entrar todos estamos participando y estamos haciendo parte, ya sea como oyentes o ya sea como también como personas que opinan, o también los que participan dando la información. Para mí es eso, participar es hacer parte de algo. Puede ser de una reunión, puede ser de una iniciativa o puede ser de cualquier conversación, de una conversación más
También, pero en sí, las partes son bastante importantes. Por ejemplo, los que participan aquí dándonos información, o sea, los que hacen parte de esto como personas que nos dan información sobre nuestros derechos, cumplen la labor, diría yo, de informarnos acerca de las cosas a las que tenemos acceso, cosa que muchas veces no se nos informa y pues la gente suele pasar por encima de eso. Y bueno, pues muchas gracias por hacer parte de esta buena iniciativa. Para mí ese es el concepto de participar. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, María. En este momento están los usuarios de Aracataca reunidos en una sala, conectados con el taller y están pidiendo la palabra. Adelante. Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Yepes, papá de Yuberki Yepes, para hacerle una pregunta. Nosotros en el asunto del CISBEN nos apareció alto el CISBEN, nos pareció en C4. ¿En qué nos afectaría sobre el caso Payuberki esa puntuación? Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, es que para poder ingresar a los programas de bienestar social o prosperidad social, se exige el CISBEN, pero el CISBEN no puede ser no mayor a C4. Si está de más de C4 hacia arriba, pues digamos que ya empezamos a tener la dificultad, entonces hay que volver a solicitar nueva encuesta en caso de que lo que se puso en la encuesta no es lo que ustedes indicaron, y pues si no están de acuerdo con ese puntaje, volver a hacer la solicitud. Ahora quiero pues como también pedirles el favor que en el momento que ustedes tengan, digamos que preguntas referentes a procesos de certificación, todo el tema de dificultades en las instituciones educativas, negación de servicios en Secretaría de Salud y demás, o como el tema del CISBEN, ustedes pueden solicitarle al profesional de la regional que facilite el espacio para que puedan tener una teleorientación por trabajo social. Desde aquí, desde la sede de Bogotá, se hace la orientación por teleorientación y podemos agendar la cita, y pues ustedes pueden aprovechar como ese espacio para resolver sus dudas y pues de alguna forma nosotros poder orientar sus procesos de esa forma y así facilitarles la información ya de manera, pues digamos que privada, bajo una modalidad, una consulta que pues les va a facilitar adquirir la información de manera cómoda. Entonces, todo por medio de los profesionales que están en su regional. Muchísimas gracias, Jamie, por darnos claridad. Efectivamente, debemos tener muy en cuenta esa recomendación durante el desarrollo de esta actividad, porque cuando, digamos, las situaciones se vuelven específicas, no se pueden generalizar, entonces hacer comentarios desde una reunión donde están participando un número importante de personas se vuelve muy complejo. Entonces, volvámonos a ubicar, recordemos la pregunta que nos hace la persona que nos está apoyando en el día de hoy. ¿Qué se entiende por participar? Sí, en este momento también comentar que no hay más manitos levantadas ni intenciones para responder la pregunta. Bueno, listo, perfecto. Entonces, gracias a las personas que dieron un poco el contexto de lo que se entiende o que entienden y que entendemos por participar. Antes de, quisiera agregar a la respuesta de Jamie frente al tema de víctimas, hay una ley que prorrogó 10 años más la vigencia de la 1448, recordemos que iba hasta el año pasado, que es la ley 2078, sí, la 2078 de 2021, para que quienes estén interesados lo puedan revisar. Y bueno, respecto a participar, entonces, ya nos decían, ¿cierto? Hacer parte de, ¿cierto? Es encontrarnos con otras personas. Eso es un primer punto muy importante. No participamos en soledad, ¿cierto? No participamos estando solos en casa. No estamos solos, descansando tal vez, haciendo alguna actividad, más no participar, ¿no? Participar implica que estemos reunidos con otras personas, que haya un colectivo, un grupo, y a partir de ahí tomamos ciertas acciones, ¿no? Entonces, es estar reunidos con otras personas, 2, 5, 10, 20, 100, 1000, según sea el caso, y con esas personas se toman acciones, ¿no? Y decisiones también. Entonces,
el participar no solo es hacer parte de, ¿no? Estar, por ejemplo, como nos decían en la reunión, listo, sí, estamos, pero ¿qué tipo de participación queremos? Entonces existe algo que se llama la escalera de la participación, que nos dice que existen una especie de niveles frente al participar, que más que niveles son tipos diferentes de participación. Entonces, hay una forma de participar que lo llaman la participación legitimadora, que es sencillamente ir a un lugar, o informativa, que es simplemente ir a un lugar, o como sucede hoy en día, conectarnos a algún enlace de alguna plataforma y escuchar. Solo escuchamos, vamos, nos informamos de lo que nos están diciendo, tal vez diligenciamos alguna encuesta, alguna planilla, algún listado, cualquier cosa, y ya. Hasta ahí, ese tipo de participación. Ahora, hay una participación que ya tiene un nivel más interesante, que es la participación propositiva. En la participación, perdón, la participación antes de la participación propositiva está la participación deliberativa. En la participación deliberativa podemos deliberar, ¿cierto? ¿Qué es deliberar? Hablar, opinar, decir. ¿Qué se entiende por X, Y, Z, ¿cierto? Estamos aportando algo. Cada persona, en la medida de sus posibilidades, sus conocimientos, sus experiencias, aporta algo. Bien, interesante. Se aportan, se hacen aportes, pero hasta ahí llega ese tipo de participación. Ahora tenemos la participación propositiva. Entonces, ya deliberamos, ya hablamos, llegamos a acuerdos o estamos en disenso, ¿sí? Es decir, puede que digamos, sí, nos parece interesante tomar cierta decisión para hacer algo, o podemos decir, no, y salimos enemistados y salimos bravos y no, y usted me cayó mal y por qué me dijo eso, sí, pero ahí nada sucedió. ¿Qué es lo importante? Llegar a unos acuerdos, ¿cierto? Para tener propuestas. Entonces creamos propuestas de qué vamos a hacer para resolver X, Y, Z situación, ¿sí? Bien, hasta ahí, bueno, perfecto, sí, llegamos a la propuesta, pero aún nada ha sucedido. Eso nos lleva a la participación ideal, la participación que deberíamos promover en todo momento, que es la participación incidente. ¿Y cuál es la participación incidente? Que luego de la deliberación, luego de hablar, dialogar, llegar a un acuerdo, luego que pasamos a la participación propositiva, es decir, ya tenemos propuestas claras de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, pues ya llevarlo a la práctica, hacer eso realidad, ¿cierto? Y hacer eso realidad en la participación incidente es que buscamos el cómo, las formas de, ¿cierto? Cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer concretamente, cómo nos organizamos, que hace parte también de la participación. La participación no existe sin organización, es decir, cuál es el rol que cada persona o cada grupo de personas, qué grupos de personas van a asumir determinadas actividades y cómo eso pues, va a tener unos momentos para llegar, ¿no? A la solución que se quiere, para llegar a las respuestas, a los cambios, a las transformaciones que se quieren. Cómo esa participación nos permite lograr unos cambios que consideramos importantes, ¿no? Hacer un cambio de las realidades que entendemos como problemáticas, ¿no? En el caso de nuestra población, de población con cualquier tipo de discapacidad, pues todas las barreras que se nos presentan, ¿no? Como dice la convención, los 3 tipos de barreras más frecuentes, arquitectónicas, comunicativas y actitudinales, pero no solo esas barreras, sino cualquier tipo de barrera o dificultad o problemática social que se presente, pero principalmente pues estamos pensando ¿no? en cómo superar ese tipo de barreras. Y desde la participación incidente pues, es algo muy importante. Bueno, si en algún momento hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, me informan por favor, alzan la mano, escriben por el chat o hacen su intervención para poderles escuchar también. Ahora, listo, bien, tenemos estos tipos de participación. Y desde la ley, desde lo que establecen las leyes, tenemos 2 formas de hacerlo, ¿no? Desde los mecanismos o desde las instancias. Entonces, podemos hablar de mecanismos de participación, que eso está regulado por la ley 134 del 94, que nos dicen, hay 6 tipos principales en que la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, todos nosotros y nosotras, podemos participar en los asuntos públicos, ¿cierto? Participamos en los problemas que nos competen a todos, a todas, ¿cierto? En las problemáticas del país, del departamento, del municipio, del barrio, ¿sí? Según sea la situación que se presente. ¿Cuáles son esos mecanismos? Entonces tenemos, por ejemplo, el plebiscito,
el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa popular, ¿sí? Esos mecanismos que no son muy comunes, la revocatoria del mandato, que no son muy comunes que se presenten, están reglamentados por la ley, se pueden solicitar en el momento en que se considere necesario. No sucede mucho, lo sabemos. ¿Se me fue la voz? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se te escucha. Sí, Bien. lo escuchamos. Ok, entonces continúo. Aunque no son muy frecuentes que se lleguen a presentar estos mecanismos, existen, se pueden exigir en el momento en que se considere necesario. Por ejemplo, que hay un alcalde o un gobernador o alcaldesa o gobernadora que no está realizando bien sus funciones, entonces la ciudadanía solicita que se haga revocatoria del mandato. Eso puede suceder. Cabildos abiertos también, reuniones importantes donde se toman decisiones y que son vinculantes para que las entidades públicas tomen acciones. Se te fue la voz. Nuevamente se fue. A ver, ya. ¿Ahí se escucha bien? ¿O será un tema del internet? De pronto puede ser más local porque yo sí he logrado mantener la señal. No sé si hay a veces problemas como más desde los distintos lugares. Ok, a ver, ahí, sonido. ¿Se escucha bien? Problemas de internet. Sí, acá se escucha bien. Todo es seguido, acá se ha escuchado bien o se ha ido. Ok, bueno, listo, continúo. Igual, en el momento en que haya alguna interferencia, me avisan por favor y vamos un poco más despacio. Decía entonces, por ejemplo, el cabildo, ¿cierto? Que se puede solicitar en cualquier momento para que las entidades públicas tomen cartas sobre cualquier asunto y puedan brindar soluciones. El plebiscito, que en Colombia hemos tenido 2 plebiscitos en toda la historia, ¿no? Desde antes la Constitución, esa súper antigua Constitución de 1886 y que duró vigente más de un siglo, hasta que se hizo el cambio en 1991. Seguramente ustedes conocen la historia de la séptima papeleta, de la movilización social en los años 90, ¿no? a raíz de pues, la crisis de la violencia y el narcotráfico en el país, de que se pensó muy importante tener una nueva constitución. Aún así el plebiscito ya existía, ¿no? Que el primero fue cuando se dio el voto por primera vez de las mujeres, ¿no? Por allá en el 57 en el gobierno de Rojas Pinilla, para hablar si se quería llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que después fue el Frente Nacional y hace poco con el tema del proceso de paz. Esos mecanismos, entonces, dice, las personas pueden participar. ¿Cómo participan? A través de un voto, ¿no? En el plebiscito, en el referendo, en la revocatoria de mandato. Sin embargo, en el cabildo abierto o en una iniciativa legislativa, ya hay una participación un poco más allá del voto. ¿Sí? Si bien es cierto, el voto es muy importante, es una forma básica de la participación en un contexto democrático, ¿cierto? Y en esas otras formas, pues podemos ir, proponer, decir, queremos que este sea un proyecto de ley, ¿cierto? Que la ciudadanía dice, no solo los concejales o los congresistas son los que van a proponer una ley, sino que la ciudadanía también lo puede hacer. Esa es la iniciativa legislativa popular. O el cabildo abierto, que las personas dicen es que nosotros conocemos la realidad del barrio, del municipio y queremos que las cosas se hagan de esta o esta forma. Claro, ¿no? Desde la claridad de que se puede hacer, no porque lo queremos hacer, no de manera caprichosa y porque es que nos parece que tiene que ser así, sino porque conocen que se puede solucionar de mejor manera, ¿no? Eso también hay que hacerlo bajo el conocimiento y el principio de realidad de que las cosas se pueden hacer, ¿no? Siempre, pues, de la forma más óptima posible. Ahora, las instancias. ¿Qué son las instancias? Las instancias de participación son espacios para que la ciudadanía tenga cierta representatividad y conjuntamente con delegados de las diferentes entidades, ya sea del municipio o del distrito, ¿no? Distrito capital o de los distritos especiales que hay en el país, o incluso el departamento o todo el país, pues digan, tenemos estas ciertas necesidades, tenemos estas particularidades y queremos que, o tal vez opinamos, o nos parece importante, por ejemplo, en el caso de discapacidad, seguramente ustedes conocen muy bien que existe el Sistema Nacional de Discapacidad, ¿cierto? Que existe también los consejos, están los consejos departamentales, los comités departamentales, los consejos, en el caso de Bogotá, el Consejo Distrital de Discapacidad y los consejos locales de discapacidad, que lo que hacen es hacerle seguimiento
a la política pública, ¿no? O a las diferentes políticas públicas. Entonces, en los casos del distrito, ¿no? A la política pública distrital de discapacidad, o a las políticas públicas municipales donde existen, ¿no? De discapacidad, o la política pública nacional de discapacidad, ¿no? El famoso COMPES 166, que justamente está ya iniciando proceso de reformulación, ¿no? Recuerden que esa política pública está vigente hasta el próximo año, ya hay que iniciar ese proceso de reformularla y empezar a analizar qué ha cambiado del momento en que se creó esa política pública a la fecha, qué es más importante hoy en día, qué hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que hacen esos consejos, hacerle ese seguimiento, ese acompañamiento para evaluar que efectivamente se esté implementando, es decir, se esté llevando bien a la práctica esa política pública, que las personas se vean beneficiadas de la mejor manera, ¿cierto? Que se garanticen los derechos y esos espacios, esas instancias de participación, pues son asesoras, son consultivas. ¿Eso qué quiere decir? Que se les pregunta cuál sería la mejor manera de, ¿cierto? Porque siempre se espera que esas personas que están allí en representación de la ciudadanía, en nuestro caso de la población con discapacidad, sean conocedores de su realidad, sean conocedores de la población, sean conocedores de las problemáticas que se tienen y puedan allí, pues, aportar soluciones que sean prácticas, que sean reales y que puedan dar, pues, esa posibilidad de decir, sí, la política pública se está implementando de la manera que debe ser o no, o existen estas falencias o estas dificultades, o qué deberíamos hacer más adelante, ¿cierto? Ahí está todo ese contexto de los procesos participativos. Ahora, más allá de los mecanismos y de las instancias, pues si decimos que estamos en una democracia, ¿cierto? Podemos participar en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier forma. Cuando digo de cualquier forma es, pues, desde que siempre y cuando sea de formas pacíficas, ¿cierto? Porque tenemos tanto unas formas que las llaman las formas de hecho o las vías de hecho, que pueden ser la protesta, que eso está garantizado por la Constitución política, la reunión, ¿sí? Las movilizaciones sociales, pero también tenemos las vías de derecho, que pueden ser los mecanismos de exigibilidad, que seguramente ustedes también los conocen, que puede ser desde el derecho, el famoso derecho de petición del artículo 23 de la Constitución, pasando por la tutela, pasando por las iniciativas populares o un derecho popular o un derecho colectivo, ¿sí? Cualquiera, o incluso el habeas corpus en el caso cuando hay detenciones arbitrarias, pasando por alguno de estos mecanismos, ¿no? Que se requiere que se respete y se garantice cualquiera de los derechos, pues se tiene allí esas posibilidades, ¿verdad? Se puede participar de cualquiera de esas formas, entendiendo que estamos en unos modelos que son más representativos, por eso existen personas que se eligen para que estén en ciertos espacios de gobierno, tomando decisiones, llevando a cabo acciones, pero eso no quiere decir que no se pueda participar directamente. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿y cómo hacemos para participar? Yo estoy en la casa, quisiera participar, ¿qué podría hacer? Decía al inicio unos elementos importantes de la participación, y es, primero, que no participamos solos, ¿verdad? Estamos con otras personas, es decir, siempre va a haber una colectividad, ¿no? El pensarnos en asociarnos, en sociedades, ¿no? Crear grupos, comunidad, ¿cierto? Comunidad es, incluso el nombre dándole la vuelta a la palabra, es la unidad por algo común. Nos unimos por un propósito o un interés común. Ahora, esa agruparse o ese asociarse no puede ser solo, bueno, también puede ser, ¿no? De agruparse para hacer un bazar, una colecta, una fiesta, ir a bailar, chévere, sí, interesante, claro, eso está bien, pero se nos queda ahí, ¿no? Se nos queda en el momento y ya. Si queremos organizarnos para participar de forma incidente, es importante que nos organicemos, nos agrupemos desde una razón de ser, ¿cierto? Que tengamos un propósito a largo plazo y que ese propósito a largo plazo le busquemos la forma de cómo llevarlo paso a paso, cómo lograrlo en determinado tiempo. Que eso es la organización, ¿cierto? Agruparnos, organizarnos, tener claro las formas en que vamos a participar, si desde los mecanismos, si desde las instancias, si desde las vías de derecho o las vías de hecho, ¿cierto? Para eso debemos conocer. Identificar si estamos en unos ejercicios de, por ejemplo, exigibilidad de derechos, pues de qué derechos estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces que los derechos y nos vulneran los derechos, y bueno, ¿cuál es el derecho que se está vulnerando?
el derecho, ¿sí? Hay que conocer los derechos, no solo es hablar de que se vulneran o se violan ciertos derechos, sino cuáles son esos derechos, cuáles son los derechos que nos dicen incluso por allá en el colegio, aunque eso ya está mandado a recoger hace tiempo, pero mucha gente se sigue guiando por eso, y es los derechos de primera generación, ok, los derechos civiles y políticos, a participar, a elegir y ser elegido, a tener una nacionalidad, etcétera, etcétera. Nos dicen los derechos de segunda generación, los famosos DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la vivienda, a la cultura, a un ambiente sano, etcétera, etcétera. Y los derechos de tercera generación, derecho a que el pueblo tome un país, una nación, tome sus propias decisiones sin que haya intervención o sin que haya presión por parte de otra nación para hacer X o Y cosa. Hoy en día se hablan de cuarta, quinta, sexta generación de derechos. Eso solo es una referencia, ¿no? Muy así rápida, muy amplia, a grosso modo, de los tipos de derechos, pero que nos sirven para darnos una idea de, bueno, hablamos de esos derechos, ¿cómo hacemos para exigirlos, verdad? Pero no solo cómo podemos exigirlos, sino también de qué manera nosotros hacemos procesos ciudadanos de veeduría, control social. Cuando uno está desde el rol de la ciudadanía, uno no hace control político, hace control social, que es pues, de qué manera las entidades están realmente asumiendo sus responsabilidades y dando cumplimiento a lo que la ley las obliga, o si no es así, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos ese acompañamiento? Pero también desde la corresponsabilidad, porque a veces nos quedamos desde esas demandas, que a veces son demandas muy desde un lugar común, ¿no? Muy desde el cliché de, es que el Estado, sí, evidentemente eso no lo podemos ocultar. El Estado colombiano en muchas ocasiones, bueno, más bien que el Estado, porque eso es algo muy abstracto, es funcionarios del Estado bajo ese papel o esa protección que les da, esa investidura de trabajar con el Estado, pues han cometido crímenes y han cometido violaciones a los derechos, eso es cierto, pero no nos podemos quedar ahí en esa lectura tan sencilla, sino que debemos desde esa corresponsabilidad decir, listo, hacemos esos ejercicios de control social, hablamos de la exigibilidad y la garantía de los derechos, pero también del cumplimiento de deberes ciudadanos, de deberes sociales, y es ir más allá, mucho más allá del rol pasivo de Estado démelo todo, ¿cierto? Un poco desde esa postura asistencialista de que es que el Estado me debe suplir todas las necesidades, no, debe garantizar derechos, más no suplir las necesidades, ¿no? Y en ese garantizar derechos, pues que hayan, por ejemplo, el derecho, hoy en día hay discusiones del mínimo vital, pero también derecho que no se cumple en ninguna parte del mundo, valga decir, que es las políticas de pleno empleo, es decir, que el 100% de la población en edad de trabajar y en capacidad de trabajar lo pueda hacer y tenga garantizado un trabajo digno y bien remunerado, ¿no? Eso sabemos que es prácticamente una utopía, pero digamos, hacia allá se debería apuntar, que haya las posibilidades y las oportunidades para estudiar, para quien desee hacerlo y quiera, ¿no? La alimentación, que es uno de los temas, incluso en este momento, cruciales, ¿no? Sabemos muy bien cómo está el tema de la inflación, de la crisis económica, que el pan ya no se puede ni comprar pan ni huevos, ¿no? Un desayuno muy típico, hoy en día ya sale bastante caro, y si es una familia numerosa, peor aún. Entonces, en eso que se llama la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, ¿cierto? Como el Estado da esas posibilidades pero no es que todos los días me llega el desayuno a la casa, ¿no? También nosotros debemos cumplir con ciertas formas de aportarles a otros, ¿no? A la sociedad, desde nuestro quehacer, estudiando, trabajando, generando esos procesos de movilización social, ¿cierto? Y allí la importancia de las organizaciones sociales, ¿no? Cómo desde las organizaciones sociales, llámese cooperativa, llámese movimiento, llámese asociación, corporación, fundación, el nombre que se le quiera dar, colectivo, ¿cierto? Según el nombre que se le desee dar, pues cómo desde esas organizaciones podemos hacer esos procesos de, por ejemplo, a la población con discapacidad. Sí, sabemos que se nos han vulnerado muchísimos derechos durante muchos años, ¿no? De forma histórica. También sabemos que tenemos muchas desventajas sociales, ¿no? Que hay falta de oportunidades, que hay desigualdades. Eso lo sabemos muy bien.
pero también cómo hacemos para crear un poco esos espacios de lo que llaman desde los procesos de poder popular, es decir, desde el poder que se puede ejercer desde las organizaciones sociales y desde las bases, ¿no? Desde las bases comunitarias, desde los barrios, las localidades, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras, bueno, desde esos procesos, cómo llegamos a una autogestión, ¿no? Y esa autogestión es cómo logramos, si decimos el Estado no ha cumplido y se demora, bueno, cómo hacer desde que, a medida que se va haciendo esa exigibilidad y se le dice, Estado, usted es el primero que debe garantizar los derechos, ¿cierto? Es el que debe dar la posibilidad de que los ciudadanos vivan bien, que eso realmente es la razón de ser de la política, no es otra sino el bienestar común del mayor número posible de personas, por no decir que debe ser para todas las personas, pero a veces se sabe que hay restricciones, entonces debe ser para el mayor número posible, ¿cierto? Cómo desde allí al mismo tiempo se van generando espacios de que las organizaciones, en las que las organizaciones pueden ir dando ciertas respuestas sin ir a asumir o a quitarle la responsabilidad al Estado, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata tampoco de vamos a hacerlo porque como el Estado no cumplió y no, hay que seguir en esos procesos de, claro, sabemos que las leyes están, pero muchas veces se quedan en el papel, o también sabemos que las leyes en cualquier momento se pueden cambiar, modificar, aunque son importantes, ¿sí? Tenerlas siempre allí presentes, porque eso es lo que nos permite hacer esa exigibilidad de derechos, pero más allá de eso es cómo desde los procesos sociales logramos o que las leyes se implementen de la manera que debe ser, porque no se trata solo de la ley, sino de las rutas de aplicabilidad o de implementación de las leyes, y cómo desde esos procesos sociales, todas esas organizaciones, se pueden ir logrando esos cambios que se requieren, ¿no? Esa incidencia, que es esa participación incidente, y esas demandas, ¿no? Ese agenciamiento que llaman, ¿no? Ese empoderamiento, ¿no? Que el empoderamiento quiere decir conocer, informarse, saber hacer, y cómo a partir de todo ello, ¿no? Hablar de unos cambios que se requieren desde lo propositivo, ¿no? No desde ir al ataque, a la confrontación, porque finalmente eso no resuelve, sino cómo logramos que se logren esos cambios, esas transformaciones, desde las problemáticas primero, que se identifican, segundo, que se les busca unas soluciones reales y efectivas, y tercero, pues que se muestra la forma en la que se puede llegar a esas soluciones, ¿no? En el caso de nuestra población, entonces decimos, es que tenemos unos índices altísimos de desempleo, ¿no? O tal vez hay muchas personas que se emplean, pero de maneras no formales, y los niveles educativos, ¿no? Sabemos que para la población con discapacidad llegar a niveles de educación superior es muy difícil. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ello? Si hay políticas públicas, claro, eso se llaman instrumentos de planeación, tanto las políticas públicas como los planes de ordenamiento territorial, como los planes de desarrollo, bien, perfecto que exista, pero también desde las organizaciones sociales, ¿no? Desde el barrio, la localidad, el distrito, la ciudad, el municipio, el departamento. Bueno, ¿cómo vamos a lograr que hayan formas de que haya vinculación laboral de las personas con discapacidad? Existen las leyes, pero hay que seguir haciendo esa exigibilidad. Que existen las leyes para ingresar a colegios, a universidades, al SENA, a institutos. Sí, muy bien, pero hay que seguir haciendo esos ejercicios, ¿no? Como desde todas esas organizaciones, no solo se hace esa demanda, sino se plantean propuestas, ¿no? Lo que tal vez quiero enfatizar es no solo hacer esos ejercicios de incidencia, de control social, de demanda y exigibilidad de los derechos, sino que además hayan unas propuestas por parte de las organizaciones para lograr soluciones. Eso es un poco más efectivo, ¿cierto? Como desde ese asumirnos como corresponsables de los asuntos públicos, ¿no? No es haya Estado, ¿no? El Estado algo como que no sabemos ni qué es, sino personas de carne y hueso que trabajan en X, Y, W, A, J entidad, ¿cierto? E identificar también cuál es la misionalidad de cada entidad, qué puede hacer, qué recursos tiene, si se le puede decir a esta entidad. Por ejemplo, necesitamos que se le resuelva el tema de 10 chicos con discapacidad cognitiva que no están accediendo a la educación formal. Y nos vamos para la Secretaría de Salud, por ejemplo. Pues, ¿cierto? Estamos tal vez en el lugar equivocado, como diría la propaganda.
Pero si conocemos claramente desde a qué entidades podemos recurrir en determinados casos y cómo también podemos plantear esas soluciones y cómo podemos recurrir ya sea a las instancias, una vez más vuelvo sobre eso, ¿no? Sobre las instancias de participación, o si es necesario acudir a un mecanismo de participación, o si buscamos unas vías de hecho, ¿no? Puede ser entonces, por ejemplo un plantón ante la alcaldía local por determinada situación que no se ha resuelto de otra forma, ¿no? Las vías de hecho debe ser una última instancia para llegar a una solución, desde las vías de derecho, perdón. Entonces, que ya hemos pasado derechos de petición, que ya hemos solicitado reuniones, que ya les hemos propuesto a las entidades públicas de cualquier lugar que podamos solucionar determinada situación de cualquier manera. Bueno, eso es importante, ¿no? Conocer todas esas formas de hacer o lograr esos cambios, esas modificaciones, esas formas de, una vez más, ¿no? Es la razón de ser de la política, que es el bienestar común, ¿no? La calidad de vida con un principio de dignidad. Y es de dignidad, pues es que no tenga nadie que ser humillado por ninguna razón, y mucho menos porque sabemos muy bien que en el caso de discapacidad, pues hay una relación muy grande con la pobreza, y eso lleva a que pues, muchas veces no se pueda vivir dignamente, ¿no? Es un poco ese contexto de participación, pues esos procesos de participación, más allá de qué es por qué es importante el participar, no es cómo podemos participar, de qué manera podemos hacer esos procesos participativos, no solo desde la ley no se está cumpliendo, sino también qué propuestas llevamos como organizaciones, como colectividades, como agrupaciones, y cómo hacemos también esos ejercicios de incidencia en los que podamos brindar alternativas. Tal vez a veces, más allá de nos quedamos esperando a que haya una respuesta, es, bueno, busquemos una alternativa para lograr que personas que tal vez no tienen un mayor bienestar, pues lo puedan tener a futuro, ¿no? Ojalá un futuro no tan largo, no tan a largo plazo. Un poco ese es el radar de esos procesos de participación. Entonces, me gustaría escucharlos. Jamie, no sé si tengas preguntas y, bueno, si hay comentarios, opiniones, adelante. ¿Puedo participar? Sí, claro. Bueno. Buenos días, soy yo de nuevo, María Fernanda Daut, desde la ciudad de Barranquilla, que vine acá de parte de Elías Soto, y pues bueno, la verdad es que me ha parecido una muy buena iniciativa, ya que yo en mi caso, desde mi experiencia, porque yo he tenido la experiencia de intentar postularme para ser una consejera juvenil. Sí, literal, yo he tenido la oportunidad de postularme para ser consejera juvenil en el municipio de Soledad. Sí me hago entender, y desde ahí me he podido enterar de muchísimas cosas con respecto a las personas con discapacidad. Ya que yo como persona con discapacidad, pues bueno, decidieron que participara y yo participé como postulante. Y bueno, me enteré ahí de varias cosas, y es que de lo más importante, que muchas de las veces las personas con discapacidad no conocen sus derechos, no se les da a conocer sus derechos. Y a mí esta iniciativa me gusta muchísimo, ya que nos incita a nosotros como personas con discapacidad a investigar en la Constitución, a ser conscientes de nuestros derechos, de las cosas que podemos exigir y de los deberes que tenemos para con la sociedad. Además de que también se nos refrescó mucho la memoria acerca de los mecanismos de participación, que francamente eso es algo que todos como ciudadanos podemos y debemos hacer hasta cierto punto, ya que muchas de las veces, ¿cómo puede saber el gobierno lo que realmente necesitamos si al mismo tiempo no lo hacemos saber? ¿Ya? O sea, porque también podemos encontrar a personas quejándose del gobierno, pero no haciendo nada para mejorar la situación, cuando muchas de las veces, o sea, puede ser difícil encontrar eso aquí, pero algunas de las veces sí pueden haber personas de aquí de Colombia que sean del gobierno y que realmente vayan con una intención sincera y estén dispuestas a escuchar al pueblo. Así que muy buena esta iniciativa, me ha gustado muchísimo, y pues bueno, eso, incitar a las personas con discapacidad a que investiguen acerca de la Constitución, de los mecanismos de participación que tienen y qué derechos pueden exigir, qué avances ha hecho la Constitución con respecto a nosotros las personas con discapacidad.
Bueno, esa vendría siendo mi opinión al respecto y me ha gustado mucho esta iniciativa de esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu aporte. Buenísimo. ¿Quién más seguiría por ahí? ¿Nadie más? En este momento, sí, Dairo Valero, estás pidiendo la palabra. Adelante, Dairo. Buenos días, habla Carlos Dairo Valero desde aquí, desde Ibagué. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. Ah, listo, bueno. No sé, pues que respecto a las instituciones y todo esto, derechos que tenemos nosotros como personas discapacitadas, pues es triste que en muchas instituciones y entidades del Estado vayamos nosotros, o no solo nosotros, puede ser personas normales, entre comillas, hablemos, a solicitar algún derecho y por desconocimiento, negligencia o ignorancia de estas personas, pues no se nos respeten y se nos cumplan con esos derechos que tenemos. Y pues sí, todos necesitamos un empleo, pero muchas personas buscan estos cargos es por querer tener esa posición, más no por quererle servir al pueblo y a las personas que necesitan de esas entidades. Entonces, pues es mi participación. Sí, esa parte es triste por parte de muchos funcionarios del Estado y de muchas entidades. Gracias, Dairo. ¿Alguien más quiere participar o hacer algún comentario con relación al tema que estamos hablando en el día de hoy? Yo. Adelante. Es que no son las personas capaces de dar su voz o su opinión. Perdona, ¿alguien más quiere participar o hacer algún aporte con relación al tema de conversación del taller del día de hoy? Tatiana, no se te escucha mucho, mi amor. ¿Y ahora? Bueno, yo quisiera hacer como un aporte a lo que venía hablando Henry, y es que también es muy importante para poder participar y conocer de las instituciones, es conocer también nuestro territorio. Muchas veces no conocemos nuestro barrio, no conocemos nuestro municipio, y muchas veces por eso tampoco sabemos a dónde ir a participar. Entonces, la invitación es que también conozcamos dónde queda la alcaldía, dónde queda la Secretaría de Salud, dónde queda la Secretaría de Educación y dónde quedan los consultorios jurídicos. Todo este tipo de instituciones es importante reconocerlas en nuestro territorio para que en el momento en que queramos hacer nuestras gestiones o queramos participar, sepamos dónde están y no empecemos a andar por todo el municipio sin saber a dónde es que vamos, y por eso vamos y radicamos un derecho de petición en la Secretaría de Educación cuando el tema es de salud, y así sucesivamente, porque no reconocemos nuestros territorios. Entonces, la invitación es esa, también a construirnos un directorio de instituciones donde nosotros podamos acudir en caso de que necesitemos una orientación específica o alguna gestión o tengamos una situación de emergencia o de urgencia, a donde podamos acudir están nuestros directorios. Por eso es importante tener tanto los profesionales como las personas, tener claridad de estas instituciones y pues apoyarlos en un objeto como este, que es un directorio que nos va a dar muy buena facilidad para la autogestión. Muchísimas gracias, Jamie, por tu aporte. Yo con relación a eso también quisiera complementar algo. Desde hace un tiempo, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, pues viene haciendo un ejercicio desde cada una de las regionales de lograr identificar no solamente las entidades, pues desde los entes territoriales, sino
quiénes son los principales enlaces, o sea, los principales responsables de, digamos, algunos programas que se desarrollan desde cada uno de los municipios. A veces también nos sucede que cuando nos reunimos con la población, digamos, para algunos temas específicos de participación e inclusión, nos hacen referencia a que en sus propios espacios, pues realmente no hay muchos lugares donde participar, pero cuando hacemos las reuniones o activamos, digamos, todas estas rutas dentro del ente territorial, cuando buscamos en las, digamos, respectivas alcaldías apoyo para reunirnos con los líderes y decirles y preguntarles ustedes qué hacen, cómo lo hacen, cómo se puede vincular la población que hace parte de los programas CRAC. Realmente aparecen una cantidad de ofertas que cuando las compartimos con los usuarios y las familias, básicamente no tenían ningún conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de participar también y de empoderar, significa que las personas busquen y aprendamos a buscar los propios recursos, los recursos que tenemos más cerca de acuerdo a nuestro plan de vida o proyecto de vida que nos hemos propuesto. Porque muchas veces también lo hemos conversado, generalmente el Estado no llega a tocarle la puerta a uno a decirle, bueno, de esta casa, ¿cuántos quieren hacer esto? ¿Cuántos quieren vincularse con un programa que estamos fortaleciendo de esta manera? O sea, somos nosotros y es nuestra propia, digamos, cada uno de los ciudadanos, porque no, aquí no se habla de discapacidad, sino de ciudadanos. Todos somos ciudadanos colombianos y como ciudadanos también tenemos, digamos, la responsabilidad de ir a buscar el recurso, porque probablemente lo van a encontrar, ¿sí? Hay muchísimas propuestas, muchísimas ofertas. Lo importante es que de todas formas también incluso generen de alguna manera continuidad, porque a veces van, preguntan, digamos, por alguna actividad específica, se vinculan una vez y deciden abandonarlo. O sea, realmente esto también exige una responsabilidad de todos y cada uno. Si yo me he propuesto, digamos, por alguna razón de realizar o vincularme con algún programa específico, pues definitivamente no voy a lograr la meta, sino lo llevo de principio a fin, ¿sí? Asistiendo a 2 o 3 actividades de esa propuesta, pues no va a lograr absolutamente nada. Entonces, también es un llamado y una reflexión para que realmente busquemos los recursos, porque están incluso muy cerquitas, ¿sí? O sea, cuando los municipios son muy pequeños, pues en una esquina está la Casa de Cultura, en la esquina de al lado o del otro lado está la biblioteca. Cuando le preguntamos a los usuarios, bueno, ustedes sabían que aquí hay una Casa de Cultura que ofrece estos y estos programas, nos dicen que no, y muchas veces están sentados en el parque, porque el parque principal hace, digamos, mueve mucho la socialización y la interacción dentro de un municipio. Muchísimas gracias. Carlos Alcázar está levantando la mano. Carlos, adelante. Buenos días, soy Frida Soto, de aquí de Valledupar. Yo tengo un niño con baja visión, tiene 15 años. Él está estudiando en un colegio público. Hace poco tuvo desprendimiento de retina del ojo derecho. El ojo izquierdo tiene una baja visión. Él está haciendo 9º grado y mi pregunta es, si el niño, o sea, si está en 11 grado, ¿cómo serían las pruebas IFE? ¿Tiene algún derecho o no sé? La verdad quiero saber, que me guíen, porque la verdad sí no sé, como son muchas preguntas, entonces no sé si se le va a dificultar como las letras, como él no ve letras pequeñas, entonces sí quiero que me guíen por esa parte. Jamie, no sé si respondes o respondo yo. Adelante, Jamie. Sí, señora. Sí hay el tema de los ajustes razonables también involucra que para aquellos jóvenes que están terminando su educación, su bachillerato,
soliciten el apoyo al IFEX por medio de la institución educativa, haciendo la solicitud de los lectores, de que todos los folletos estén en braille, las gráficas estén en alto relieve, o si la están haciendo de manera virtual, pues que tengan los lectores de pantalla para poder acceder a la lectura del examen, pero se hace bajo solicitud por escrito en la institución educativa, y la institución educativa debe hacer también la solicitud o uno personalmente en el IFEX, Secretaría de Educación. Generalmente el IFEX ha podido dar respuesta efectiva a estas solicitudes a nivel del país, coordina previamente, envía unos lectores que hacen acompañamiento a los estudiantes durante el tiempo que estén presentando el examen Prueba Saber 11. Bueno, gracias por la respuesta a la duda, porque no, la verdad no sabía. Muchas veces todavía hoy desafortunadamente incluso las instituciones educativas a nivel del país desconocen que esta posibilidad existe. Entonces la ruta es acérquese a la institución educativa, solicítele que cuando hagan la inscripción de los estudiantes a las pruebas Saber 11, por favor para su hijo, soliciten los apoyos y los ajustes que se requieren teniendo en cuenta su condición visual. Si probablemente ellos le pidan alguna constancia, por favor, o lleva el certificado de discapacidad si ya lo tiene en sus manos, o en caso contrario lleva una historia clínica reciente en donde conste el diagnóstico y su condición funcional para que la institución educativa lo anexe a la solicitud. Tiene la palabra, otra vez está solicitando la persona que aparece registrada como usuario de Aracataca. Tiene la palabra, por favor. Buenos días, mi nombre es Juan David y tengo una pequeña inquietud sobre algo que está surgiendo con el tema de la discapacidad aquí en Aracataca. Hace un par de años se eligieron a los representantes de distintas discapacidades, y el representante de la discapacidad visual fue retirado a principio de año, pero no nos han avisado quién quedaría ocupando el lugar, siendo que yo fui el que ocupé el segundo lugar. No sé qué podría hacer en ese caso, porque el líder de discapacidad no nos ha notificado a ninguno de nosotros que ya ese representante no está. Enricillo, ¿me colaboras por favor con la respuesta donde se puede solicitar la información frente a los consejos de discapacidad y cómo los consejeros que están como en segundo, o sea, fueron elegidos, hacen como el cambio? Claro, bueno, en cada lugar funciona un poco diferente, ¿no? Hay que consultar en qué entidad está el sistema de discapacidad, dependiendo del municipio, y ellos pues, que son los que llevan el control de las elecciones, del proceso de cambio de representantes o de consejeros, consejeras, personas que están en el comité. Pues, ¿qué ha pasado con el proceso? Si por X y razón hubo una dificultad, pues que les den claridad, pero no tendría la respuesta específica en el municipio en el que tú estás, en donde vives, quiénes son los encargados. Tendrías que averiguarlo para saber a quién hacerle la pregunta directamente. Yo me atrevería a complementar algo allí, qué pena, disculpen. Allí el referente de discapacidad es el señor John Jairo Claro. Por favor, acercarse a la alcaldía municipal para que, muy bueno, y es importante que esto se eleve de manera escrita las solicitudes, es muy importante porque queda un antecedente para poder hacer seguimiento. Cuando yo converso con alguien de manera informal en la esquina, por ejemplo, cuando me encuentro una persona, le digo, ay, por favor, me colabora con esto, pues probablemente a lo mejor sea esa persona, así tenga buena intención, se le olvida, pues es muy difícil hacerle seguimiento. Entonces, por favor, acérquese, busquen al señor John Jairo Claro, que es el referente de discapacidad, es un señor muy bien dispuesto, y solicítele, por favor, el correo electrónico para hacer la solicitud de manera oficial, y le escriben por correo electrónico para que la alcaldía dé respuesta lo más pronto posible. No,
Listo, ¿cierro audio o no hablamos? Gracias. Adelante, ¿hay alguien más como interesado en participar o hacer algún comentario? Bueno, en este momento no tenemos más manitos levantadas. Bueno, quiero agradecerle a Henry por esta aclaración frente a los procesos de participación, de las diferentes formas de participar. Creo que muchos nos informamos frente a estos mecanismos que son tan importantes y de igual forma también se queda con la reflexión de la importancia de participar e involucrarnos en los diferentes espacios y poner nuestras posturas pues muy claras de manera respetuosa para que existan o seamos escuchados y existan como esas mejorías a las dinámicas que se presentan en las diferentes instituciones, y pues que es importante también el reconocimiento de los derechos, pero también de los deberes que deben ir de la mano. Tengo un derecho, pero también un deber como ciudadano, como persona con discapacidad, y pues que eso me invita también a informarme, me invita a salir de casa, ir a reconocer el territorio, participar y pues también proponer, porque pues también la idea es proponer cosas que mejoren las condiciones de las personas con discapacidad y que pues los procesos de inclusión sean un poco más efectivos. Y también esto va a motivar también a las gobernaciones y a las instituciones a que los presupuestos también sean focalizados para las iniciativas que la población con discapacidad y sus cuidadores también puedan proponer, porque pues puede haber el presupuesto, pero si no hay iniciativas, si no hay propuestas, si no hay algo en que se pueda invertir ese recurso que beneficie a toda una población con discapacidad en el municipio, pues muy difícilmente se van a ver más presupuestos, sino que lo poco que hay se va focalizando a otros programas o a otras actividades que no van a ser referentes a la discapacidad precisamente por la ausencia de la población con discapacidad. Entonces, eso también, conocer mucho de nuestra política pública, importante conocer en qué va la política pública de discapacidad, qué propuestas hay, cómo esta política pública está siendo tenida en cuenta en los planes de acción territorial y cómo estas están siendo focalizadas, participar de las rendiciones de cuentas de estos espacios de construcción de política, porque eso nos van a permitir recoger cómo las necesidades que realmente está teniendo la población con discapacidad y van a ser escuchadas. Entonces es importante pues acudir a estos espacios como nos invitaba Henry, y pues también aprovechar también que tenemos representantes en los diferentes territorios, y si no hay, pero si hay la posibilidad, prepararnos y podernos postular para que representemos la población con discapacidad y que tengamos un vocero que lleve a otra instancia las necesidades y las propuestas que puedan surgir de la misma comunidad y de la misma población con discapacidad. Pero pues para hacer todo ese ejercicio eso se necesita autonomía, se necesita perder el miedo, pensar de otra forma y no pensar solamente en temas asistencialistas, sino también de empoderamiento, pero también de una incidencia participativa que nos permita realmente hacer un cambio, y pues eso surge desde la voluntad de cada una de las personas, de las familias. Nada se puede hacer de manera obligatoria o obligada, porque pues no va a salir bien, sino que todos los procesos deben ser de manera voluntaria. Para eso también se invita a que los procesos de rehabilitación y habilitación sean procesos de autonomía, autónomos, que sea de voluntad y no porque sea una obligación o porque me tocó ir, sino que realmente seamos conscientes de por qué estamos allí, y eso hace parte también de la construcción de los proyectos de vida que estamos construyendo en familia, como personas, y que eso es lo que se debe inculcar desde la niñez, el tema de una construcción de un proyecto de vida que encamine también a la mejoría y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias, Jamie, por los aportes. Yo también quería como retomar un concepto que se anotó en el chat muy al comienzo del taller, lo anotó una persona que está hoy aquí en el día de hoy, no recuerdo el nombre porque estoy buscando como la notica, pero está como muy arriba, donde dice
que generalmente ya hay una excelente intención por parte de las personas con discapacidad, digamos, a participar y llevar una vida, digamos, un poco más productiva, pero que continúan siendo sus propias familias quienes hacen, digamos, el impedimento para que esto sea una realidad. Quizá ella nota por sus propios temores. Sabemos, todavía encontramos que es, digamos, una de las barreras que ustedes tienen, digamos, para hacerse en una propuesta con relación a su propio proyecto de vida, pero también es un llamado como muy importante. No nos podemos seguir como quedando allí estacionados de decir yo quiero, pero no me lo permiten, porque ustedes como personas adultas, recuerden ahorita cuando Henry, retomo un poco las palabras que él decía, nos deliberaba un poco, nos compartía qué significa participar y las escalas y niveles de participación, pues también sí, donde plantea que la participación implica también poder llegar a algunos acuerdos con los otros. Cuando participamos no solamente estamos hablando de participación fuera de casa, sino dentro de nuestra propia familia, esté constituida o conformada, digamos, de la manera que sea, pero también poder llegar a algunos acuerdos y algunos entendimientos para que caminemos, digamos, por la misma vía, ya más de la mano y de manera conjunta, ¿sí? Porque lógicamente esto no se puede volver, digamos, una discordia permanente, pero sí una comprensión digamos, más abierta de lo que significa que una persona, digamos, luego de hacer unos procesos de habilitación y rehabilitación, pues puedan participar activamente de acuerdo a un proyecto que se han formulado. Entonces es muy importante que continuemos trabajando en función de eso, que eso, digamos, ese aspecto específico no sea la disculpa que tengamos como siempre a la mano de decir mi familia no me permite cumplir mis sueños, sino que como seres humanos autónomos, Jamie también hacía referencia a ese aspecto hoy, podamos pues continuar avanzando propositivamente, ¿sí? Si no hay otros comentarios, otras opiniones, otros conceptos, pues queríamos comentarle, el señor Carlos Dairo Valero está levantando la mano, le daríamos la palabra y posterior a ello, pues ya con esto haríamos el cierre a la actividad del taller del día de hoy. Adelante, don Carlos. Listo, sí. Bueno, es muy importante lo que hablaban ustedes sobre el liderazgo por parte de nosotros los discapacitados, pero sí es importante ese liderazgo con responsabilidad y un liderazgo propositivo, porque realmente de esa manera es que las instituciones van a tenernos en cuenta y reconocernos, porque hoy en día, pues hablo por mi departamento, de qué reconocimiento le hacen al discapacitado. Cada año la gobernación citar a los discapacitados, darles un refrigerio y entregarles cualquier cosa, digamos en el caso de los ciegos, un bastón que muchas veces no cumple con los requerimientos estipulados. Entonces, y esa es la función que están cumpliendo las instituciones estatales muchas veces, y pues nosotros nos conformamos con eso porque realmente no somos propositivos, no exigimos que esos recursos realmente se inviertan en lo que se tengan que invertir. No hay que, hay que invertir en educación, en proyectos productivos. Que es que la alcaldía, que un proyecto productivo, sí, va uno. Sí, que aquí tiene 1.200.000 para que tenga su proyecto de emprendimiento. Nos están viendo siempre como los mendigos, los limoneros que salgan con la canastica a vender maní, a vender dulces, pero nunca le ofrecen un proyecto. Digamos, ve, aquí tienen 20, 30 millones, hacen una propuesta bien fundamentada,
para apoyarles ese proyecto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos tomando ese liderazgo y ese empoderamiento que realmente requiere que le demostremos a esas instituciones. Entonces, a eso invito, pues que realmente el que diga voy a ser líder y voy a representar a los discapacitados, sea un líder empoderado, con propuestas. Hay una frase que yo utilizo mucho: no busquen problemas, sino busquen soluciones y propuestas. Eso es lo que tenemos que buscar. Muchas veces nosotros vamos que esto, que aquello y que no, pero no hay propuesta. Entonces hay que llegar con propuestas a esas partes, con proyectos y mostrando que nosotros somos seres humanos, pues con una mínima diferencia, que es una discapacidad, bien sea visual, otros una discapacidad motora, pero que podemos también hacer muchas cosas que aporten a nuestro grupo y a la sociedad. Gracias. Aportando algo que comenta don Dairo, que me parece muy interesante, y es el tema de que existen los presupuestos, los capital semilla para apoyar los emprendimientos. No solamente estos capital se remiten a la parte económica, sino también a la parte de la capacitación y la asistencia técnica para la formulación y la construcción de esas propuestas. Entonces, quizás tengamos la idea del negocio, la idea de un proyecto, pero muchas veces no sabemos cómo formularlo. Las mismas instituciones brindan, o organizaciones brindan esa capacitación para la construcción de esa propuesta, el fortalecimiento de los objetivos, y pues también eso hace parte también de eso que podemos recibir de una institución, solicitar asistencia técnica y el fortalecimiento de ese proyecto para ahí sí ya poderlo postular por un presupuesto. Inicialmente hay que empezar desde abajito con los capitales semilla, y ya después, a medida que se va teniendo reconocimiento y va surgiendo el proyecto, pueden irse postulando otras iniciativas a otro nivel hasta llegar a una cooperación internacional cuando ya están demasiado fortalecido el proyecto, o las organizaciones pueden acudir a la cooperación internacional para el tema de la ejecución de sus objetivos. Ahora sí, pues me despido. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido de su agrado y que pues hayan podido quedar en su cabecita al menos alguna cosa que permita ese cambio o alguna motivación, y pues hayan claridades también al respecto. Desde el área de trabajo social, desde la sede de Bogotá, estaremos pendientes a la atención de sus requerimientos por medio de los profesionales de las regionales, atentos a poder atenderlos. Cada tercer jueves de cada mes se hace atención a regionales, entonces desde psicología y desde trabajo social para orientar sus dudas, sus gestiones. Entonces estaré pues muy atenta a esas solicitudes que ustedes hagan por medio de las profesionales. Bueno, desde el CRAC también dar un especial agradecimiento a Jamie por todo este esfuerzo, a Henry Ernesto, que también como invitado especial nos hizo una amplia explicación acerca de lo que implica todo el tema del día de hoy, a todos los asistentes también por estar aquí. Recordarles finalmente que en el chat tenemos dos links, uno que hace referencia a un listado de asistencia y otro para calificar, digamos, en términos generales, como la calidad del taller del día de hoy. La idea es que esta calificación también nos permita, en caso de que ustedes identifiquen algunas dificultades, poderlas ir mejorando para que cada vez lleguemos de una mejor manera con estas propuestas. Muchísimas gracias. Posteriormente también les estaremos poniendo a disposición el link de este taller del día de hoy para que las personas que deseen, digamos, volverlo a escuchar, lo puedan hacer a través del canal del CRAC por YouTube. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.